He comenzado a leer recientemente, aunque no es el único que estoy leyendo, también he comenzado a leer y a estudiar Deuteronomio y otras cosas más, pero para la iglesia estamos en Primera de Samuel. Y recientemente vimos la vida de aquellos dos jóvenes, aquellos dos sacerdotes, hijos de Elí, llamados Ofni y Finés, hombres perversos, como decía en el texto original, ¿se acuerdan? Benei Belial, hijos del diablo, así dice en hebreo. Y qué interesante, cuando terminábamos un culto un día y nuestra hermana Beatriz me decía, tengo un micro secreto, algo que he descubierto de la Escritura, cuando el sacerdote Elí le dice a aquella mujer llamada Ana, digiere tu vino, mujer ebria, ella le dice, yo no soy una hija de Belial, Yo lo que soy es una mujer acongojada, con problemas, con luchas internas y con un gran dolor en mi alma, porque hasta el día de hoy he querido ser madre y no he podido. Y yo estoy derramando, le dice ella al sacerdote Elí, mi alma delante del Señor. Entonces el sacerdote Elí la despide en paz y le dice, bueno, que el Señor te conceda la petición de tu corazón. Y ella se va y al poco tiempo queda embarazada y da a luz nada más y nada menos que al que escribió estos libros, Primera y Segunda de Samuel. Digamos que sería el último juez, esa larga lista de jueces. Samuel es el último en la lista, un hombre que estuvo 40 años juzgando al pueblo de Israel. Y en el capítulo 4, después de hablar al pueblo y después de bendecirlo, etc., Israel toma la iniciativa de lanzarse a la guerra nada más y nada menos que contra los filisteos. Dice el versículo 1, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Los filisteos no le estaban atacando. Fueron ellos los que dijeron, vamos a atacar, vamos a encontrar, vamos a ponernos en el camino y vamos a hacerle la guerra a los filisteos. Y dice que Israel acampó junto a un lugar llamado Ebenezer, la piedra que me ayuda, o como algunos han traducido, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y los filisteos acamparon en Afec, lugar que significa la fortaleza. Ahí estaban uno enfrente del otro, el valle en el centro. Y es terrible porque dice que los filisteos vencieron a Israel. Miren lo que dice el versículo 2. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel, el pueblo de Dios, fue vencido. Y dice que huyeron de la batalla y en aquel día murieron como 4,000. 4,000 personas. Ahora, yo no sé quién se encargaba de contar a los muertos, pero contar 4,000 cadáveres tiene que ser un trabajo tremendo, ¿no? Pero es que no solamente murieron 4,000, después vamos a ver que murieron muchos más. Y la cuestión está, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, que en aquel momento era el pueblo escogido por el Señor, perdieran una batalla frente a enemigos como los filisteos, que eran paganos, eran idólatras? Su dios principal era Dagón, tenía la forma de un pez, como si fuera una sirena, aunque tenía cara de hombre. ¿Cómo es posible que perdieran frente a un enemigo tan malo y tan perverso como los filisteos? El pueblo de Dios. Bueno, en primer lugar vemos que el Señor no le dijo en esta ocasión a Israel que fueran a pelear contra los filisteos ni contra nadie. Eso es algo muy importante. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿saben? No se meta donde Dios no lo llama, hermano. No empiece a meterse en cosas. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, sin tener instrucciones específicas de parte del Señor. Porque vas en tu nombre, vas por impulso, vas en la carne, y eso a la larga te pasa factura. ¿Quién le dice a Israel, váyanse a la guerra y peleen contra los filisteos? Nadie. No es como en otras ocasiones, que Dios habla y Dios revela su plan y su propósito al pueblo, sino que en esta ocasión Israel dice, vamos a pelear.
en un golpe de impulsividad o de emoción, vamos a pelear contra los filisteos, que era una nación, que era un pueblo que estaba en la costa mediterránea, tremendamente poderoso, y se metieron en una batalla sin prepararse espiritualmente. Si no solamente no tienen una palabra específica del Señor, sino que no están preparados espiritualmente. Es más, si uno analiza el estado espiritual de Israel en aquel tiempo, no era el mejor, sino más bien todo lo contrario, era cuando peor estaban. Fíjense cómo estaba el liderazgo. Ofni y Fines, sacerdotes perversos, corruptos, que violaban a las mujeres en la puerta del tabernáculo en Silo. Personas que abusaban de su puesto como sacerdotes, quitándole a la gente ofrendas a la fuerza. El pueblo estaba en un momento terrible. No había comunión, no había relación con el Señor. El único del cual habla bien el Señor en aquel tiempo era de Samuel. Pero del pueblo, el pueblo estaba fatal. Y cuando una persona no está bien espiritualmente, ¿cómo se le ocurre meterse en batallas y meterse en terrenos donde para meterte, primero Dios te tiene que decir, métete. Y segundo, Dios te tiene que preparar espiritualmente para que no caigas herido y hagas el ridículo. Y encima, en tu mala decisión, puedas arrastrar a otras personas. Miren cómo murieron en el primer encuentro, en el primer encontronazo, 4,000 hombres. El título del mensaje de hoy es Decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas pueden llevarnos a la ruina, a nosotros, y a países enteros, y a iglesias enteras, y a familias enteras. Y lo que me llama la atención es que se sorprenden, encima se sorprenden porque han perdido. Miren, por ejemplo, lo que dice el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Mientras yo leía esta mañana esta porción, esta pregunta más bien, ¿por qué? ¿Por qué nos ha herido el Señor? ¿Por qué los filisteos hoy nos han ganado? Me venía a la mente, pero así, otro hombre de Dios que un día cuando perdió una batalla le hizo la misma pregunta al Señor. ¿Por qué hemos perdido hoy la batalla? Déjenme que les lea un versículo. Preste atención. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué le dijo al Señor, ¿por qué nos ha vencido hoy el enemigo? La misma pregunta, ¿por qué nos ha sucedido esta tragedia hoy en Israel? ¿Por qué nos has entregado en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ay, Señor, ¿qué le diré? ¿Qué dirán que Israel ha vuelto sus espaldas delante de los enemigos? Porque los cananeos y los moradores de esta tierra oirán y nos van a rodear y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu gran nombre? Pero espérense, la diferencia entre la pregunta que le hace el pueblo de Israel al Señor en 1 Samuel 4 y la pregunta que hace en Josué capítulo 7, Josué al Señor, es muy diferente, porque unos no esperan que Dios responda. Cuando tú haces una pregunta, espérate a que se te responda. No preguntes y respondas al momento, sino infórmate, cerciórate si lo siguiente que quieres hacer es lo correcto o vas a seguir metiéndote más en líos. Sin embargo, con Josué fue diferente, porque él rasga sus vestiduras delante del Señor. Él dice, ¿cómo es posible que ayer le ganamos a los de Jericó, una ciudad inmensa, y hoy nos vamos a pelear contra una población, una localidad muy pequeñita llamada Jai, y perdemos? ¿Cómo es posible que al grande le ganemos y al chico perdamos? Y ahora Dios habla y le dice, escuchen, el Señor le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres.
Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas. Por cuanto han venido a ser anatemas, yo no estaré con vosotros. Levántate y santifica al pueblo. Y todos conocemos el resto de la historia de cómo un solo hombre llamado Acán, quebrantó la orden de no coger, de no llevarse nada a su tienda y traer maldición al pueblo. Y entonces cuando ellos santifican, cuando ellos arreglan el problema, se levantan, van a la batalla y vencen al enemigo. Pero en el caso de 1 Samuel 4 no sucedió así, sino que le preguntan al Señor, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor? Y no esperan que Dios les hable. Es que a mí me sorprende algunas personas que se enfadan con Dios, se molestan con Dios porque le han salido algunas cosas mal y no tienen la paciencia y la sabiduría de decir, bueno, Señor, ¿en qué he pecado? ¿Qué he hecho mal? ¿Hay algo que tengo que corregir? ¿O sigo en la línea en la que voy y me voy a ir a la ruina yo y todos los que están conmigo? No esperaron en el Señor, no dijeron, bueno, vamos a estar un tiempo en oración, en búsqueda sincera y genuina de parte del Señor, sino que automáticamente preguntan y mira lo que hacen. Versículo 3, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Otro error más. Primer error, ir a la guerra sin que Dios te lo diga. Segundo error, no prepararse espiritualmente. Tercer error, trasladar el arca del Señor sin ningún mandato específico, creyendo que el arca del Señor es una especie de amuleto contra la mala suerte, creyendo que es una especie de talismán, creyendo que es una especie de objeto milagroso o de lámpara de Aladino, que en cuanto haga presencia en el campamento de Israel, todos los problemas se van a solucionar inmediatamente. ¿Cuánta gente se rodea de cruces, de estampitas, de resguardos, de amuletos, creyendo que de esa manera están protegidos contra los malos espíritus, las malas influencias, que Dios está con ellos? ¿Saben lo que demuestran las personas que recurren a cosas creadas por el ser humano para autoprotegerse contra el mundo espiritual? ¿Saben lo que demuestran? Que no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, sabrían perfectamente que Dios no necesita de nada ni de nadie para proteger tu vida y pelear tus batallas. No tenemos que llevar cruces en el cuello para protegernos de nada. No tenemos que llevar ningún tipo de amuleto, de resguardo para decir, ay, es que por si acaso me hacen algo o por si acaso alguien me hace algo. No, mi hermano, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Y decía el rey David, y de esto sabía mucho, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Bendito sea Dios. Ellos dijeron, no, traigamos el arca. No importa si estamos en pecado, no importa. No importa si nos llevamos mal los unos contra los otros. No importa si la santidad ya es la asignatura pendiente. No importa si estamos bien o mal. Traigamos el arca, que al fin y al cabo no cuesta nada traer un mueble, trasladarlo de un sitio a otro, y el arca por sí misma nos defenderá contra el enemigo. Pero el arca no fue diseñada ni creada por el Señor para tales objetivos. El arca era, digamos, un mueble. Tenemos ahí en la entrada una especie de réplica, ahí tenéis una fotografía de cómo podía ser el arca en aquellos tiempos. En su interior, en esta caja, en este cajón de madera de acacia forrado de oro por dentro y por fuera, se guardaba un poco de maná para recordarle al pueblo de Israel que Dios había suplido milagrosamente durante muchos años el alimento en el desierto. Se guardaban las tablas de los 10 mandamientos, las que rompió Moisés la primera vez y la segunda, que estaban intactas en su interior. Y también la vara de Aarón también se guardaba cerca de este arca. Era un mueble de oro. Arriba pueden ver, en la parte de arriba, entre las alas de los querubines, estaba lo que llamaban el propiciatorio,
y era el lugar en donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y derramaba la sangre de un sacrificio que previamente había hecho en la entrada, y allí oraba y allí intercedía para que Dios protegiera al pueblo de Israel durante un año más, hasta el próximo día del Yom Kippur, el día del perdón. Tremendo. Parece que el pueblo de Israel no termina de aprender la lección. No es la primera vez que recurren a un objeto creado, no es la primera vez que recurren a un objeto depositando su fe en el objeto más que en el Dios del objeto. Ya lo habían hecho en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando dice la Biblia que según ellos, Moisés tardaba mucho. No sabían qué había ocurrido con el varón de Dios. Y entonces dijeron, mira, como no sabemos lo que ha pasado con este hombre, si está vivo, si está muerto, si vendrá o no vendrá más, vamos a hacernos unos dioses que nos vuelva otra vez a llevar por el desierto y volvamos otra vez a Egipto. Y dice la Biblia que Aarón, el hermano de Moisés, le pidió a la gente que les diera zarcillos y pendientes de objetos de oro, y lo fundieron y le dieron forma, y dice que hicieron un becerro de oro. Y entonces le dijeron, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y cuando Moisés baja de la montaña se encuentra aquel espectáculo vergonzoso y les dice, ¿qué habéis hecho? Y Aarón, tratando de justificar lo injustificable, les dice, no sé, yo cogí el oro, lo eché en el fuego y salió esto. Así dice, léanlo. Yo eché el oro y de repente, no sé, ¡pum!, apareció así de la nada este becerro de oro. Y Moisés se indigna y rompe las tablas de los 10 mandamientos y tiene que otra vez volver a subir a la montaña, porque ellos lo que querían era tocar, ellos lo que querían era ver a ese Dios, que no era ese Dios ni mucho menos, ¿verdad? Ya también lo hicieron en la época de Gedeón. No sé si se acuerdan ustedes que Gedeón hizo un efod, que al final terminaron adorándolo. No sé si recuerdan la historia de cuando Moisés peca por murmuración en el desierto y mueren miles de personas. Y el Señor le dice que haga una serpiente de bronce y que la clave en un asta para que la gente cuando la mire, detrás de todo esto hay una explicación extraordinaria. Y dice que aquella serpiente de bronce en los tiempos de los reyes le presentaban incienso y fue objeto de adoración hasta que tuvieron que despedazarla. Y así el hombre tiene siempre como una tendencia a agarrarse a cosas. Y alguien dijo que potencialmente todos los seres humanos tenemos tendencia a la idolatría. Parece mentira. Hay gente que dice, no, yo no adoro a nadie, sí, pero luego pero tus hijos los adoras, ¿verdad? O adoras tu casa, o adoras tu trabajo, tu coche, o tus pertenencias. El hombre siempre está tratando de tener algo a lo cual agarrarse y de poder ver, de poder. Sin embargo, nos olvidamos de aquella palabra tremenda en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu. Y los que quieran adorar a ese Dios de espíritu tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios no se puede hacer, no se puede medir, no se puede pensar, porque nuestro Dios es, primero, inmortal. Segundo, infinito. Dígalo conmigo. Tercero, inmutable. Cuarto, inalterable. Quinto, incomparable. Sexto, inigualable. Séptimo, inescrutable. Y así podríamos estar toda la noche enumerando características de nuestro Dios. Y nuestro Dios prohíbe que se le hagan a Él figuras de oro, de plata, de piedra, de bronce o de lo que sea, sino que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, sin darle ningún tipo de forma, sin darle ningún tipo de medida, sino que nuestro Dios es espíritu y por eso Él ha puesto su espíritu en nosotros para que podamos comunicarnos con Él por la fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Pero Israel cayó en la torpeza de creer que porque venía el arca al campamento, lo cual trajo aparentemente mucho júbilo y mucho grito, pero solamente fue eso. Mucho grito, nada más. Hay algunas iglesias que a veces dicen, demos un grito de júbilo. Y después del grito de júbilo, ¿qué queda? Porque aquí gritaron, y dice que gritaron tanto que el enemigo se asustó. Y dice que gritaron de tal manera y con tal volumen que dice que la tierra tembló. Pero no hubo cambios en el mundo espiritual, era todo emoción. Es como cuando dice la Biblia
que aquellos huesos comenzaron a unirse el uno al otro y lo único que había era ruido, mucho jaleo, pero no había espíritu, no había presencia divina en lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Y en todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos, pensemos o planeemos, no solamente tenemos que buscar la expectativa, el ruido, la apariencia, sino tener el aval y el respaldo divino de que Dios está detrás de la obra o de la palabra o de la acción que estoy haciendo. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Señor Jesucristo dice, lo que yo digo y lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino que hago y digo lo que el Padre me autoriza y me ordena que haga y que diga. Eso es un sometimiento total y absoluto a la voluntad divina, en palabras y en acciones, pero en estos nada que ver. Se quejan porque Dios nos ha abandonado, porque el enemigo se ceba con nosotros, pero escuchen, si vamos un poquito más adelante, por ejemplo, al versículo 10, cuando ellos ya se creen fuertes porque ya tienen el arca de la alianza entre ellos, dice, pelearon pues los filisteos, y otra vez dice, terrible, Israel fue vencido. Ya es la segunda vez. Primera vez te dio una paliza y 4,000 hombres perdieron la vida. Y no aprendes, no hay manera, Vas de mal en peor y sigues y sigues y sigues. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que lo natural es un reflejo de lo espiritual? ¿Cuántos millones de veces tengo que decir lo mismo? Que cuando las cosas van mal, Dios te está dando un mensaje que tienes que saber interpretarlo y tienes que pararte y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está ocurriendo? Porque no es como el mundo dice, bueno, es mala suerte, es una mala temporada, no. Sino que la palabra del Señor nos da principios concretos y específicos para que la victoria no sea algo casual, algo esporádico, sino sea la tónica habitual de nuestra vida. Y cuando en mi vida no hay victoria, cuando en mi vida lo único que hay son desgracias, follones, peleas, divisiones, enfermedades, conflictos, etcétera, etcétera, tienes que pararte, querido. Y tienes que preguntarle a tu Dios, que dicho sea de paso, es un Dios de amor, que quiere lo mejor para sus hijos. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? No como esto que le decían, ¿por qué nos has abandonado? No, el problema no está que Dios les ha abandonado. El problema es que ustedes han abandonado a Dios. No le eches la culpa a Dios. Como dicen los inconversos que todos conocemos, ¿y si Dios es tan bueno? ¿No has encontrado gente así? Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren los niños de hambre? ¿Y por qué hay guerras por aquí? Como si Dios fuera el culpable de todo eso. Y aquí está esa actitud reflejada. ¿Os dais cuenta que el corazón del hombre, da igual si es en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la Edad Media o en el tiempo presente, el corazón del hombre es igual? Siempre tratando de buscar el chivo expiatorio, siempre tratando de echarle la culpa a algo o a alguien, menos a sí mismo. Claro, hemos perdido la guerra porque nos has abandonado. La culpa la tienes tú. Porque yo fui a la guerra, yo afilé mi espada, yo me fui con mi coraza, con mi yelmo, con mi jabalina, me fui preparado, pero tú no me apoyas, tú no estás conmigo, tú no me respaldas y por eso las cosas me van mal en la vida. No caigas en ese error. Los que hablan así son los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios pueden llegar a decir, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Pero los que hablan así, ¿por qué nos has abandonado?, son los que están mal e intentan condenar a Dios para justificarse a sí mismos. Es como en una de las conversaciones profundas que Job mantiene con Dios, donde él intenta presentar argumentos convincentes. Y hay un momento en el que Dios le interrumpe y le dice, pero querido Job, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? No, queridos. Cuando las cosas en la vida no ruedan y no salen en lo natural, en lo espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, no hay bendición, no fluye la bendición de Dios, no tienes una vida atractiva, una vida que la gente diga, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como esa familia, yo quiero ser como ese hombre. Cuando tu vida es una vida de tragedia, de desgracia, de lío, de follones, cuando tu vida no es una vida que sea luz, sino es tiniebla, tienes que pararte y no echarle la culpa a Dios, sino preguntarte, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y el Señor te va a hablar, como le habló Josué, ¿visteis? Y le dijo, no, es que el problema es que hay pecado y Dios no se puede mover y su gloria queda detenida cuando hay pecado y desorden en el pueblo. A mí me sorprende que siga lloviendo. A mí me sorprende
que podamos seguir respirando. A mí me sorprende que aún estemos con vida. Y no es por nuestros méritos, sino es por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vuelven a pelear y miren lo que pasa. No han aprendido. Hermanos, si no aprendemos de la historia, la volveremos a repetir. Así dijo David Ben-Gurión, primer presidente de Israel. Si no aprendemos de la historia, volveremos a repetir los mismos errores. Y me da la impresión de que hay muchos líderes políticos a nivel mundial que no han aprendido de la historia y que vuelven otra vez a repetir la historia y los mismos errores, y aún peor que en el pasado. Pelearon los filisteos, Israel fue vencido, huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Primeramente habían caído 4.000, ahora 30.000, ya van 34.000 muertos. Pero cuando tú abres una brecha al pecado, el pecado siempre va más, es como un cáncer. El cáncer no va menos. El cáncer cada vez va más, amigo. Y si empezó de una forma muy sencillita y ahí prácticamente inapreciable, como no se actúe inmediatamente, eso se va a extender y cuando quieras meterle mano es demasiado tarde. No solamente ya han muerto 34.000 hombres, pero 34.000 hombres significa, no digo todos, pero muchos tendrían hijos. ¿Cuántos miles de niños quedaron en aquel tiempo huérfanos por una mala decisión? ¿Cuántas viudas? Porque la mayoría de estos hombres que iban a la guerra eran mayores de 20 años. De hecho, si no tenían 20 años o más, no podían ir a la guerra. Y a esas edades, la mayoría de los hombres ya estaban casados. Es decir, que no solamente quedaron miles de niños huérfanos, sino miles de mujeres quedaron viudas por una mala decisión. Pero no solamente fue eso, sino dice que en aquel segundo encuentro de Israel contra los filisteos, los dos hijos del sacerdote Elí murieron, Ofni y Fines. Versículo 17. El mensajero dijo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Ya están muriendo hijos por culpa de los padres. Ya no solamente son los padres los que mueren, también son hijos los que están muriendo por las malas decisiones de los padres. Jesús dijo en una ocasión una palabra tremenda, que a veces se cita así muy a la ligera y no nos paramos a pensar en la profundidad que contiene la misma. Él dijo: los tropiezos, no os engañéis, siempre vendrán. Es como cuando dijo: los pobres siempre estarán en el mundo. Cuando queráis podéis ayudar a los pobres. Siglo XIX, siglo XX, siempre habrá pobres, siempre habrá miseria, siempre habrá desigualdades, ¿verdad? Ricos, pobres, los que estén bien, los que estén abajo. Y él dijo: tropiezos, problemas y dificultades siempre vendrán, pero ay de aquel que me haga tropezar a uno de mis hijos y a uno de mis pequeños. Porque mejor le fuera haberse atado una piedra de molino al cuello y echarse a la mar que haber hecho tropezar a uno de estos pequeños. Si te quieres reventar y hacer lo que te da la gana, hazlo, allá tú, con tu conciencia y con tu Dios. Pero ten cuidado que en tu locura arrastres a tus hijos y el día de mañana te pese en el alma y en el corazón haberlos tenido del tingo al tango, ahora aquí y mañana allá, y al final ni comes ni dejas comer a tus hijos. Ten mucho cuidado, porque por la locura de esta gente, no solamente niños quedaron viudos, no solamente huérfanos, no solamente mujeres quedaron viudas, sino que ahora también están comenzando a morir hijos. Y es terrible cuando a veces por nuestras decisiones equivocadas, vuelvo a decir, decisiones equivocadas, título del mensaje de hoy, hacemos tropezar a otras personas que nos siguen, pero no porque te apoyen, sino porque no les queda otro remedio. Pero no te olvides que el que te sigue a la fuerza algún día te abandonará, porque los que nos tienen que seguir a nosotros no es por la fuerza, no es por la presión, sino es por la convicción. También seguían a Saúl, pero dice que le seguían temblando de miedo, pero sin embargo dice que había muchos que seguían a David desarmado, pero porque tenían una confianza tremenda en su líder, porque sabían que era el hombre más cerca del corazón de Dios.
¿Te das cuenta? 34.000 muertos, miles de niños huérfanos, miles de viudas solas, los hijos del sacerdote muertos. Pero hay más todavía, hay más todavía. Porque no doblan su corazón delante de Dios, porque no se humillan. Y cuando no se humilla el pueblo, cuando no pide perdón, el diablo se ceba y el diablo va por todas. Y ahora les roba el utensilio más sagrado en toda la historia del pueblo de Israel. El arca del pacto. El Aarón Berit. El arca del pacto. Esa palabra pacto en hebreo es Berit. Es una palabra sagrada, es una palabra que tiene una connotación espectacular, porque un pacto no es un contrato. Un contrato se quiebra, se rompe cuando uno de los dos no cumple las condiciones. Pero los pactos que Dios ha hecho no se quiebran. Los pactos de Dios son eternos. Y ellos traen ese mueble que es el símbolo, es la representación física, tangible y visible de un pacto que un Dios eterno ha hecho con un pueblo que le está siendo infiel. Y lo que recurren es al tipo, al símbolo, en vez de al Dios del pacto. Qué tremendo cuando aquella mujer llamada Helena se dedicó a ir por Tierra Santa, sobre todo por Jerusalén, buscando reliquias. Era la madre de Constantino, supuestamente el primer emperador romano convertido o que reconoció y admitió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y fue a Jerusalén y comenzó a buscar el lugar donde Cristo había muerto. Y fue a Jerusalén buscando la túnica que le habían quitado los romanos cuando estaba clavado en la cruz. Y fue a Jerusalén tratando de encontrar astillas de aquella cruz y los clavos y las espinas y la sandalia y esto y aquello. Y ahí comenzó todo un negocio y toda una parafernalia litúrgica y religiosa acerca de cosas, ¿verdad? Y la gente hasta el día de hoy adora y se agarra y se aferra a cosas, al fin y al cabo creadas por el ser humano. Y cuando vamos a Israel yo le digo a la gente, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Si sobre esa piedra el Señor se inclinó, se sentó o lloró, ¿qué más da? No deja de ser una piedra, no adoremos las cosas, adoremos al que vive por los siglos de los siglos, amén. Sin embargo, el hombre, como dije antes, tiene una tendencia brutal a la idolatría. Y si no tiene nada o a nadie a quien adorar, recurre a la peor de todas las idolatrías, que es la egolatría, que es adorarme a mí mismo y decir yo soy el dueño, yo soy el Dios. Y encima le digo al verdadero Dios, tú no existes, el que existe soy yo. Esa es la peor de las idolatrías. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, un pueblo que tenía que ser cabeza, y se convirtió en la cola y en el hazmerreír de los filisteos en aquella época. Quiero que volvamos a ver esa imagen donde veíamos el territorio que ocupaban los filisteos en aquella época. Esa franja mediterránea larga, de más de 50 kilómetros de largo, en color rojo. Era el territorio que en aquellos tiempos ocupaban los filisteos. Los filisteos no eran originarios de allí. No. Los filisteos eran un pueblo, la mayoría de los historiadores dicen que puede ser que vinieran de la isla de Creta. No eran oriundos de Canaán, eran de otro lugar que decidieron trasladarse en barco y tomar posesión de esas ciudades tan importantes que hasta el día de hoy existen. Por ejemplo, tal vez la ciudad más famosa que tenía los filisteos en aquel tiempo, que sigue existiendo hoy en día, es la ciudad de Gaza. ¿Quién no ha oído hablar de la franja de Gaza? A continuación estaba la ciudad de Askelón, donde murió ¿quién? Sansón, en el templo del dios Dagón. A continuación estaba la ciudad de Asdod. Estamos hablando de ciudades preciosas. He tenido la oportunidad y el privilegio con Elena de visitarlas. La ciudad de Askelón es una belleza de ciudad. Asdod, ni te imaginas. A continuación estaba Ecrón y a continuación estaba Gat. Son las 5 ciudades de los filisteos. Las 5 piedras que David cogió del arroyo era para matar a los 5 gigantes de las 5 ciudades más importantes del Mediterráneo, en aquel tiempo dominadas por los filisteos: Gaza, Asdod, Askelón, Ecrón
y Gat. Ellos controlaban la salida y la entrada de mercancías. Los puertos principales, los puertos que en aquel momento operaban, estaban allí. Y ellos podían otear al horizonte las naves que venían con suministros y también controlaban la mercancía que salía del país. Es decir, los filisteos eran expertos en oprimir la economía del país. Eran expertos en decir, esto entra o esto no entra. Esto sale o esto no sale. Es decir, no eran enemigos que solamente peleaban cuerpo a cuerpo con Israel, sino eran enemigos que atacaban el suministro de mercancías, ¿verdad? Toda la infraestructura de los filisteos era precisamente evitar que económicamente el país prosperara, porque ellos eran los que permitían o impedían que las mercancías entraran o salieran del país. Qué interesante, ¿verdad? Cómo cada uno de los enemigos que se afincaron en la tierra de Canaán, cada uno de ellos tenía su característica. Qué tremendo cuando aquel filisteo desafía al pueblo de Dios. Lo vamos a ver más adelante en estos próximos días en el libro de Samuel. Y cómo David reconoce, cómo David discierne espiritualmente que detrás de ese gigante, detrás de esa masa de carne, detrás de ese hombre natural, hay un poder, un principado espiritual que lo que intenta es ahogar y lo que intenta es amedrentar y asustar al pueblo de Dios. El arca es robada, se la llevan los fariseos a su tierra. No es que obraran mejor que los israelitas, pero a veces, escúchame bien, los inconversos son el látigo que Dios utiliza para tratar con tu vida. Escucha bien esto que te acabo de decir. Tal vez lo has oído o tal vez la primera vez en tu vida que un pastor te dice esto. Ten cuidado porque si no escuchas la voz de Dios, si no prestas atención a la voz de Dios, puede ser que Dios le permita a algún inconverso golpearte y humillarte para que busques a Dios sí o sí. No te olvides que Dios puede utilizar al faraón para decirte ven y toma tierras y vive de maravilla, o al mismo faraón o a otro lo puede utilizar para amargarte la vida y para impedirte y coaccionarte tu libertad. Dios puede utilizar a un Nabucodonosor para destruir a un templo y para destruir una civilización y para destruir a todo un pueblo y una ciudad, y al mismo personaje el Señor lo puede utilizar para levantarte y para prosperarte y ponerte con autoridad y con poder en Babilonia, como fue el caso de Daniel, Mesac, Abednego y Misael. No te olvides que Dios puede utilizar a un Ciro, ¿verdad?, para volver a reconstruir el templo, o puede utilizarlo para destruir el templo. En otras palabras, Dios quiere tratar con tu vida sí o sí. En esta iglesia o a la que vayas, no puedes huir del trato de Dios. Si no le escuchas por las buenas, tendrás que escucharlo por las malas. Si no le atiendes por lo espiritual, te tocará la fibra física, y si no la mente, y si no la economía, y si no la familia, pero sí o sí, Dios no se va a detener, sino que Dios tiene un propósito y un diseño para nuestra vida, y Él puede utilizar al jefe que te paga no pagándote, o puede utilizar al jefe que te paga para bendecirte y para ayudarte, o para amargarte la existencia y la vida, y puede utilizarlo para ponerte en el puesto de trabajo que anhelas y quieres tener, o para ponerte en el sitio donde jamás en tu vida te gustaría entrar y pisarlo. En otras palabras, Dios puede utilizar el martillo, la mula, el perro, el sol, la luna, las estrellas o lo que haga falta. Pero a Dios no lo va a detener nada ni nadie, porque Dios dice que no parará de obrar en nosotros hasta que Él venga a buscarnos y quite nuestras arrugas y quite las manchas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, queridos hermanos, entremos por las buenas en el trato de Dios, porque yo dije en una ocasión, y creo que algunos lo recordarán, que al listo, con una simple mirada, capta el mensaje. Pero al tonto, ni tirándole piedras, se entera de la película. Era como antiguamente, los padres miraban a los hijos y le transmitía telepáticamente un mensaje que el chiquillo interpretaba al momento. No hacía falta traductor de Google ni vainas raras, sino que la simple mirada del viejo, cuando coincidía con la tuya, te estaba diciendo o te quedas quieto, o cuando vaya a casa te meto un cogotazo que te vas a enterar, malcriado. Todo eso te lo decía con la mirada. Hoy en día te manda WhatsApp, abre una página de Facebook tu viejo, te manda todo lo que quiera y no te enteras.
Vamos a leer algunos versículos interesantes. Proverbios 3, del 31 en adelante. Proverbios capítulo 3, si me los ponen casi mejor. 31 al 33, perfecto. Proverbios 3, del 31 al 33. No envidies al hombre injusto. ¿Conoces a alguien que se porta injustamente contigo? ¿No? Bueno, yo sé que ustedes siempre están en otro nivel, están en una dimensión espiritual a la que yo todavía no he llegado, pero si algún día conoces a alguna persona injusta que le va bien, tiene un buen coche y tal y cual, dice, no lo envidies, no tengas envidia del injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina. ¡Ay! Nos habían dicho que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿No nos habían dicho eso? Pues es que eso no está en la Biblia. No, hermano. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y dónde está eso? Eso no es en la Biblia. Eso se lo inventaron yo no sé quién. Yo lo que leo es que Dios abomina al perverso. ¿Cómo va a amar Dios a un violador de niños? Tendrá que arrepentirse de su pecado para cambiarlo y para hacer algo en su vida. Pero mientras no se arrepienta, el violador, el asesino, el ladrón, el injusto, etcétera, etcétera, dice, Dios lo abomina. Abomina al perverso. Pero su comunión íntima, ¿con quién es? Con los justos. Y el 33, porque la maldición de Dios, ay amigo, ahora se va a dar cuenta porque hay gente que está así. Porque la maldición de Dios es real, es tan real como la bendición de Dios, igual. La maldición de Dios, ¿dónde está? En la casa del impío, de los que le han dado la espalda a Dios. Pero Él bendecirá la morada, la casa de los justos. Así es lo que dice la palabra. Salmo 37. 1 y 2, un salmo que le gusta mucho a Miriam. Salmo 37, 1 y 2, es precioso. No te impacientes a causa de los malignos. Otra vez la envidia. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. ¿Cuántos dicen amén? Y el último. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Dice así la palabra. Ciertamente, y esto es muy fuerte esta palabra que voy a leer esta noche. Espero que no haya nadie que esté viviendo en este terreno. Porque mira lo que dice el Señor. Si habiéndose ellos, está hablando de gente que conoció, gente que tuvo un encuentro con el Evangelio. Si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Y cómo escaparon del sistema de valores del mundo? Como dice ahí, de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Así escaparon de ese mundo. No por fuerza de voluntad. No porque dijeron, bueno, yo me voy a proponer no juntarme con gente mala, voy a intentar cambiar. No es por ese sistema. Sino que hay gente que escapó, logró salir de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Eso está bien claro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, claro. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ay, amigo, más claro agua, ¿eh? Aunque usted no lea esto en hebreo, ni en arameo, ni en griego, usted lo entiende perfectamente. Yo tengo que decir como pastor,
y me gustaría decir todo lo contrario, pero mentiría si lo hiciera, que nunca he conocido a nadie que se haya apartado de los caminos del Señor, que su vida haya sido una maravilla. Si así fuera, más de uno se vería tentado a decir, oye, separándome del Señor, vivo mejor. Pero es que no hay ni la más mínima tentación en los que hemos nacido de nuevo. No tenemos ni la más mínima tentación de separarnos, de dejar a Dios, de darle las espaldas. ¿Saben por qué? Porque no hay ni una sola persona, se llame quien se llame y viva donde viva, que habiendo conocido al Evangelio y al Señor, apartándose de Él, la vida de fuera mejor. Sino que el Señor los compara con un perro que vomita y se vuelve a comer lo vomitado. Y si lo compara con un cerdo que lo lava y en cuanto encuentra basura, se vuelve a revolcar en él. Y dice, y el postrer estado es peor que al principio. Hermano, si usted no entiende esto, yo ya no sé cómo decírselo. En otras palabras, este pueblo quiere arreglar externamente lo que solamente se puede arreglar internamente. Mira, no le estés regalando tantas flores a tu mujer y después la estás engañando con otra. ¿Me entendiste? Toma, mi amor, un ramito de flores. Es que yo no quiero flores, yo quiero tu corazón. Yo quiero tu fidelidad. Mira, te voy a llevar esta noche a cenar. Métete la cena por donde te quepa. Le diría alguna. Yo no quiero que me des cena. Yo lo que quiero es que estés más tiempo en casa con tu mujer y con tus hijos. Así era Israel. No se arrepienten, no buscan de Dios, no viven en santidad, no ponen sus vidas en orden, pero tráiganos el arca, que trayéndonos el mueble se arregla todo. Es como aquellos que dicen, no, yo tengo una Biblia y te enseñan una Biblia así. ¿Y para qué la quieres? Y el crucifijo, y el rosario, y tantas cosas externas, que lo único que hacen es dar una pincelada de cristianismo, pero tu corazón está lejos. Como decía el Señor, aquellos fariseos de la época, con su boca me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de Dios no es más que puro mandamiento aprendido de memoria, de padres a hijos, de generación en generación. El Señor, que lo que busca, señales externas, o que verdaderamente cambiemos y hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les parece, hermanos? Pues eso es lo que buscaba el Señor en este pueblo en aquel tiempo, y lamentablemente no lo encontró. Quiero terminar contándoles una historia real de un hombre que era científico y viendo cómo estaba el mundo tan deteriorado, tan pésimas condiciones, intentó en su laboratorio encontrar la respuesta a los males del mundo. Y ahí estaba de noche y de día con sus fórmulas químicas y matemáticas y esto y aquello, tratando de encontrar algo, no sé, algo, una pastilla, un remedio para los problemas del mundo. Pasaba horas y días, semanas enteras en su laboratorio, tratando de encontrar el remedio para los males del mundo. Y cuando estaba allí metido con todo su trabajo y con toda la faena, de repente entra en el laboratorio su niño pequeño de 6, 7 años, revoltoso, toqueteando, jugueteando con todo. Y el padre sabe que no va a poder seguir trabajando porque el chiquillo era muy inquieto. Y entonces no se le ocurre otra cosa al padre que coger una revista donde hay un mapa del mundo, lo arranca, la corta en pedacitos y le dice al niño, toma, tú solo, quiero que arregles el mundo, quiero que pongas cada continente y cada ciudad en su sitio, cada país en su sitio. Y le da esas hojas del mapa rotas y un trozo de una cinta adhesiva para que lo arregle y se lo traiga al padre. El padre dice, bueno, ahí lo tendré aburrido y me dejará trabajar tranquilo. Al poco rato, el niño se acerca al padre y dice, papá, ya está todo arreglado. El padre le dice, no puede ser, no puede ser. A ver, muéstrame qué es lo que has hecho. Y efectivamente, le muestra el mapa perfecto, todo pegadito con cinta adhesiva, cada país en su sitio, cada continente en su sitio, todo en su lugar. El padre se queda sorprendido y le dice, pero hijo, ¿cómo has sido capaz tan rápido
sin conocer tú al mundo, sus ciudades, sus países, sus continentes, ¿cómo has sido capaz de arreglarlo tan rápido? Y le dice, papá, es que yo no sé arreglar el mundo, pero cuando arrancaste la hoja, yo vi que por detrás había la figura de un hombre. Y entonces lo que yo hice fue arreglar primeramente la figura del hombre, que la conozco. Puse los brazos del hombre en su sitio, las piernas, la cabeza, y cuando arreglé al hombre, le di la vuelta y había arreglado el mundo. Eso es lo que intentan hacer los seres humanos, arreglar el mundo. Pero para arreglar el mundo, primeramente hay que arreglar el corazón del hombre. Y el corazón del hombre no lo puede arreglar nadie, más que solamente su Creador, porque Él sabe perfectamente cada cosa en su sitio y cómo poner cada pieza en su lugar. Y entonces, cuando arreglemos nuestra vida, podremos optar por arreglar el mundo, por meternos en la vida de los demás, por ir a batallas guiados por el Señor y no por impulsos carnales, tomando decisiones equivocadas, que lo único que traen es humillación, vergüenza y muerte. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito sea Dios. Qué bueno eres tú, Señor. Dice la Escritura, yo he venido para darte vida. Y vida en abundancia. Es una palabra que el Señor utiliza en varias ocasiones en su ministerio. Vida, vida eterna, vida en abundancia. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Mientras estamos orando, la palabra vida en hebreo, no tiene singular. No hay vida. Es hayim, vidas. En nuestro idioma podemos hablar de la vida o de las vidas. En hebreo solamente se puede hablar de vidas en plural. Es que hay una vida terrenal, hay una vida eterna, hay una vida física, hay una vida espiritual, hay muchas vidas, no una sola. Y yo te pregunto esta tarde, ¿cómo está tu vida? Tu vida física, tu vida espiritual, tu vida psicológica, tu vida material. Ese conjunto de elementos que forman tu vida o tus vidas, ¿cómo están? Que el Señor componga nuestras vidas, que nos ordene, que nos consagremos y nos comprometamos a Él, para que no nos ocurra lo que le ocurrió a Israel en los tiempos que hemos visto esta tarde, que eran vencidos y derrotados por el enemigo. Tú has sido creada, diseñada por la mano del Creador, bendito sea su nombre, para que tu vida sea una vida de bendición y una vida con propósito, no una vida rota, no una vida despedazada, hecha a pedazos. Si así fuera, como el niño de la historia que supo poner cada cosa en su sitio, el Creador del universo, nuestro bendito y amado Señor, está aquí esta tarde para poner nuestras vidas en orden y darnos paz desde que te levantas hasta que te acuestas. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Porque Él guardará en paz, en completa y profunda paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que, queridos hermanos, la paz es el regalo de Dios para sus hijos. Es el pan para los hijos, la paz de Dios, el shalom de Dios, es para nosotros. Recíbela en esta tarde, llévatela a tu casa. Que tu casa sea un hogar de paz.
Pero para que sea un hogar de paz, Él tiene que ser el príncipe de la paz en esa casa. De lo contrario, me temo que será imposible. Señor, venimos a ti en esta tarde, postrando nuestra voluntad a tus pies y diciéndote, Señor, toma nuestra vida en tus manos y opera en nosotros tu perfecta y maravillosa voluntad, Señor Jesús. Ora al Señor ahí donde estás. Ora al Señor. Preséntale su vida. Encomiende al Señor su camino. Confíe en Él, que Él lo hará. Aleluya, Jesús. Bendito sea tu nombre. Ahí donde estás sentado, tranquilo, ora, busca de Dios, busca de Dios. Pon tus pensamientos en los pies de Cristo. Pon tu vida ante el altar de Dios. Jesús. Disfruta de estos momentos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. De tu poder, vida en abundancia.